Buenos días. Hoy es día miércoles 18 de marzo de 2020 y estoy aquí en el estudio de mi casa grabándole algunas observaciones para que contribuyan a la lectura de este conjunto de poemas medievales conocidos como Carmina Burana. Voy a empezar directamente con dos citas. Vence el amor a todos y cada uno, pero nunca resulta vencido por ninguno. Esta es una sentencia que está catalogada con el número 120, letra A. Lo repito. Vence el amor a todos y cada uno, pero nunca resulta vencido por ninguno. Y una segunda cita. No es un crimen el amor, porque si fuera un delito, no hubiera querido Dios las cosas divinas con el amor mezclar. Esto está en la sentencia en el 121A. Lo repito, no es un crimen el amor, porque si fuera un delito, no hubiera querido Dios las cosas divinas con el amor mezclar. He querido partir con estas dos citas porque de alguna manera, desde mi punto de vista, revelan, digamos, dos posiciones aparentemente antitéticas que uno las encuentra desperdigadas con distintos rostros, con distintas facetas a lo largo de todo el conjunto de textos. Primero, la idea de que el amor es siempre el vencedor, siempre vence a todos, es decir, nadie es capaz de vencerlo en rigor. Por lo tanto, la libertad o la capacidad humana, digamos, de imponerse al amor, de alguna manera queda cancelada desde la entrada, puesto que el amor se asume que de entrada es superior a la voluntad de cada uno de nosotros. Por otra parte, a la vez, el amor se considera que no puede ser un crimen, que no puede ser un pecado, porque si fuese un delito, como dice el texto, como si fuese un delito el amor, entonces Dios no hubiera querido unir las cosas divinas con el amor. Esto sobre todo con la idea cristiana de que Dios es amor. En consecuencia, si Dios es amor, el amor no puede ser malo, digamos, dado que la divinidad por sí misma no puede serlo. Pero dicho esto, las cosas son un poco más complejas de lo que parece, porque cuando uno revisa los textos de Carmina Burana, nos vamos a encontrar con muchos rostros del amor. El amor no es solo un sentimiento, no es solo una, una forma de relación, digámoslo así, sino se empieza a mutar. Voy a usar una palabra proveniente de la biología. Empieza a mutar de tal forma que termina siendo constitutiva de la ontología humana en distintas facetas. Antes de empezar en este punto, digamos que Carmina Burana originalmente estaba escrita en latín. El códice, el códice original que está en Alemania, en realidad está escrito en latín, aunque según lo que dice el prólogo de la versión que ustedes disponen, hay fragmentos o pasajes del conjunto de textos que están en lenguas también vernáculas o salpicado el latín de lenguas vernáculas. Seguramente, entre paréntesis, como yo estoy en casa y vivo en el campo, ustedes deben escuchar de fondo algunos ladridos de perros. Así que esa es una música de fondo que tengo acá. Vamos a lo nuestro.
algunas eh, formas en que el amor se presenta en este conjunto de poemas. Primero, el orden en que lo voy a decir no es un orden de prioridad, ni tampoco de importancia, ni está en relación con el modo como va apareciendo a lo largo del conjunto. Simplemente yo he hecho un listado de los distintos tópicos acerca del amor, de una manera un poco desordenada, pero que en su conjunto tratan de dar una idea de cuál es el campo de referencias, digamos, en el que se mueven estos poemas. Encontramos el amor en la forma de la adoración a la mujer idealizada, altamente idealizada, digamos, como una especie de diosa cuya belleza suprema deja al varón sin posibilidades de hacer otra cosa que no sea enamorarse. Esto es un tópico que ya había aparecido en otros textos, no solo escritos en latín, sino también escritos en lenguas vernáculas de la Edad Media, en que la mujer idealizada aparece como una referencia central. Hay que decir entre paréntesis que el 99% de los textos, si es que no es el 100%, fueron escritos por varones. Por lo tanto, el lenguaje amoroso que encontramos aquí es un lenguaje de los varones medievales, se entiende. Eh, pero así como la mujer puede ser idealizada y el sentimiento amoroso convertido en una especie de vehículo a través del cual se experimenta la divinidad a través de la belleza femenina, también el amor puede tomar un cariz muy sensual, muy sexual incluso, de manera que la expresión del amor, el ejercicio del amor se vuelve una plenitud de los sentidos en primera instancia, pero siendo una plenitud de los sentidos, también terminaría siendo una plenitud espiritual. O sea, en muchos poemas encontramos esta especie de amalgama entre lo corporal y lo espiritual. Es muy interesante esto porque de alguna manera esto va en contra de la tesis rectora de San Agustín, uno de los maestros, digamos, del pensamiento cristiano de inicios de la Edad Media, en el sentido de que para San Agustín el alma estaba completamente separada del cuerpo, la parte espiritual separada de la parte corporal, y la parte corporal era en cierto sentido el impedimento, o lo veía él así por lo menos, como el impedimento para conseguir la perfección espiritual. Pero en la poesía de Carmina Burana, poesía de los goliardos, como también se le dice, hablaré de eso un poquito más adelante, eh, esta idea sanagustiniana de separar drásticamente la, la parte espiritual de la parte corporal aparece aquí anulada o cancelada, por lo menos en algunos poemas. El amor también aparece como un dulce tormento, como una especie de placentera enfermedad. Esta manera de ver el amor a través de los contrastes es muy propia, digamos, de este libro, idea que luego se va a mantener en la literatura posterior, particularmente del Renacimiento. Me estoy acordando, por ejemplo, de Garcilaso de la Vega, el poeta español, y este poeta español, ciertamente también trata el amor como un contraste, como un fuego frío, como un agua que quema, un agua fría que quema, etcétera. Entonces
la idea de que el amor se concibe como una suerte de, de elemento destructivo, por un lado, pero por otro lado una, como un deseo imposible de aplacar y en consecuencia necesario para la vida, necesario incluso para la propia salvación del sujeto humano. Bueno, puestas las cosas así, eh, la, la visión del amor sin duda se vuelve contradictoria. Pero esta contradicción o esta contrariedad es, es el modo como los poetas medievales de este periodo finalmente representaban la condición humana misma, porque todos estos poemas que hablan del amor, en último término, el tema no es el amor, sino es el ser humano enfrentado ante sus deseos, enfrentado ante la necesidad de reproducirse, por un lado, y por otro lado, enfrentado ante la necesidad de encontrar estabilidad, por una parte, pero también de vivir placenteramente para superar el dolor, para superar un mundo que, como yo lo he explicado en otro video, un mundo como el medieval, que no era precisamente un mundo muy estable ni muy seguro. Eh, por eso es que si uno lee en un nivel un poco más profundo, podemos encontrar que el amor finalmente es como un, una forma simbólica de hablar de la inestabilidad del ser, de lo frágil, de lo voluble que puede ser todo, eh, expresión tangible de lo que no dura, eh, algo que se asocia en muchos casos a la flor, a la imagen de una flor, o a la rosa en particular, o a los vientos, como, como todo esto que existe, pero que está dejando de existir casi en el momento mismo en que está existiendo. Eh, entonces, yo creo que, esto es una opinión personal, yo creo que en Carmina Burana hallamos no solo una celebración del amor, también hallamos una reflexión muy sostenida, recurrente, sobre la fragilidad humana y qué hacer ante ella, porque dado que la fragilidad humana es un hecho irredarguible, está ahí, bueno, eh, lamentarse, eh, sí, lamentarse, hay también lamentarse ciertamente, pero por otro lado, dado que es así simplemente, bueno, habrá que disfrutar también de los placeres del amor, porque los poemas también van en esa dirección. También son una interpelación, un llamado a disfrutar de los placeres del amor, a disfrutar de los sentidos, eh, de, de- de que se siente atraído por, por el sexo opuesto, en este caso, que son muchos los poemas son así, tocan este tema, del retozo de los jóvenes en primavera, por ejemplo, que es un tema recurrente en estos poemas. Bueno, se asume que es así, digamos, que la vida también está hecha de estas cosas. Por lo tanto, no es posible considerar el cuerpo y el placer sexual necesariamente como un pecado, como un delito, como un crimen. A esto se refería un poco a la cita con la que yo comencé esta pequeña exposición. Tener en cuenta entonces esto. Eh, Otro tópico asociado al amor es que el amor aparece también como un campo de querella, un campo de conflicto entre la razón y la locura. El amor, ciertamente, entendido como locura, y la razón, claro está, entendida como cordura, como una manera de controlar las pasiones, de controlar los deseos y no sucumbir ante el poder
poder de Venus o de Cupido. ¿Mm? Eh, entonces, claro, el amor, también en estos poemas está la idea, está de algún modo ya instalada la idea de que el amor, en su forma de pasión, en su forma de deseo intenso, nubla, nubla el sentido común o nubla la razón, y la gente hace cosas que en realidad no haría de no estar enamorado. ¿Mm? Cosas que parecen absurdas, que parecen como fuera de lugar, pero que tienen sentido en la medida en que está dentro de la lógica de la locura amorosa. ¿Mm? Eh, por, lo, por, lo, por lo tanto, esta idea de que el amor es una locura, que la gente está loca de amor o que puede estar loca de amor, esto es un tópico muy, muy antiguo, muy viejo. ¿Mm? Eh, hay que tener en cuenta que la recolección de poemas que conforman Carmina Burana es, es en realidad la consolidación de un conjunto de textos que recoge una tradición de poesía en esa línea. No es que por primera vez, en el año 1200, ahí se me perdió el dato, por allá por el año 1225 o 1230, que es donde se estima, cuando se estima, digo, perdón, cuando se estima que es la fecha en que el manuscrito habría sido compuesto. ¿Mm? Eh, en realidad no es que en ese momento por primera vez se esté poetizando el amor en estos términos. Se está tomando una larga tradición que viene probablemente de los griegos, seguro que viene de los griegos también, de los latinos, como ya hemos visto en clases presenciales que hemos podido tener. La poesía latina también toca algunos de estos temas. Y caramba, que insistentemente hace del amor, digamos, y de sus distintas formas de manifestación, un tópico muy, muy, muy determinante en la lírica de Cátulo, por ejemplo, la lírica de Marcial. ¿Mm? Eh, otro tópico es la asociación que se hace en los poemas entre el amor y la primavera. ¿Mm? En general entre el amor y la naturaleza, pero en particular con la primavera. En los poetas de esa época veían en la primavera una, una estación del año en que efectivamente eh, la fuerza del amor prevalecía. Eh, Eso es un tópico muy antiguo y todavía hasta los días de hoy se suele caracterizar a la primavera como la estación del amor. ¿Mm? Pero esto, claro, no es una ocurrencia solo de los poetas. Hay que entender que toda esta poesía viene de un mundo en en que la vida era esencialmente rural. Las ciudades medievales eran pequeñas, la vida se hacía en castillos, en abadías, en pequeños pueblos y en la Europa medieval. Y hay que entender que los inviernos del continente, del viejo continente, no son inviernos muy suaves. Son inviernos fríos con 2, 3, depende del lugar, 4 meses de nieve, nieve congelada. Por lo tanto, es un periodo, digamos, en que toda la vida baja a su nivel más básico, más elemental, lo suficiente para mantenerse nada más. Los árboles pierden sus hojas, por lo tanto, de alguna manera se quedan dormidos. Y llega la primavera, se deshace la nieve y en una cuestión de un tiempo muy corto, la naturaleza eclosiona. Los árboles se llenan de hojas, aparecen las flores, los animales, particularmente las ovejas, ¿cierto? Los animales domésticos, em, suele ser el tiempo del apareamiento. Por lo tanto, claro, era cosa de mirar lo que pasaba o lo que pasa en el mundo natural en primavera para asociar eso al mundo humano. Y seguramente en el mundo humano también era así,
dado que los largos inviernos hacían que las personas vivieran básicamente encerradas, sin poder hacer mucho. Estamos hablando de épocas en que no había sistemas de calefacción, por lo tanto, la gente eh, muy probablemente casi ni se cambiaba de ropa durante el invierno, porque no había forma de poder bañarse de manera adecuada. ¿Mm? Y claro, venía la primavera y era como un cambio. Los jóvenes salían a solazarse, a tomar el sol en cuanto aparecía el sol. Eh, Eso es muy propio todavía de los países de Europa. En mi experiencia alemana, en mi poca experiencia que he estado en Alemania, yo he visto que cuando termina el invierno y sale el sol, en cuanto sale el sol, aún sin ser un sol muy cálido, la gente sale a los parques y se quita gran parte de la ropa y aprovechan todo el sol. Un sol que para la gente que vive en un clima más cálido le parece que es un sol frío, pero para ellos ya es un sol que amerita disfrutarlo. O sea, hay que entender eso, digamos. Yo tuve la experiencia de conocer una casa en los Pirineos franceses, construida por allá por 1300, o sea, un poquito después de la publicación, de la recopilación de Carmina Burana, no de la publicación. Eh, y ahí se veía, por ejemplo, que las familias vivían en una suerte de primer piso y luego había una especie de subterráneo, que no era en realidad un subterráneo en rigor, sino que como la casa estaba en un declive, entonces aprovechaban el terreno del declive para construir una suerte de, de bodega por debajo del primer piso. Y no era una bodega en realidad, era el establo de los animales domésticos. Y, y el piso de la cocina, o donde vivía la familia, era un piso de madera, pero que las tablas no estaban unidas, no estaban juntas, sino que estaban así como separaditas. No así, separadas. Y era para que los olores digamos, el aire caliente que producían los animales abajo subiera y eh, eh, calentara a la gente que vivía arriba, que dormía arriba. Ustedes comprenderán, digamos, que no era precisamente un olor muy agradable, pero ante un frío glacial, el olor es lo de menos. Eh, en ese mismo sentido también el amor es un espacio de consuelo, un espacio de paradisiaco, digamos, una suerte de cancelación de los trajines y cuidados del mundo. En ese sentido, el amor tiene un lado muy bueno, digamos. No solo es un fuego, no solo es un tormento, también es un remanso de paz, de tranquilidad, una suerte de experiencia paradisiaca, como una suerte de retorno al origen cuando el ser humano en la concepción cristiana aún no caía en pecado. También está esa concepción, también lo hallamos en estos poemas. Desde luego, el amor, dada su inestabilidad, dada su volubilidad, es también un ámbito de traiciones e infidelidades. Muy frecuentemente aparece la voz lírica dolida o enojada, depende, porque ha sido traicionada o porque cree que ha sido traicionada eh, su, digamos, su amor ha sido traicionado, o la amada le es infiel, o no le presta suficiente atención y por eso sufre mucho. Entonces, claro, ahí ya tenemos nuevamente las dos caras. El amor como un consuelo, después de alguien de un hombre que vuelve de la guerra, por ejemplo, y que se encuentra con la amada, y la amada lo consuela, en fin, vuelve a vivir, vuelve a ser él. eh, o el amor como un ámbito de sufrimiento, de traiciones, de infidelidades, donde lo peor o lo que se sospecha que puede ser lo peor del ser humano sale a relucir.
Yo quería brevemente, en los minutos que me van quedando, que quiero hacer esto no muy largo. Perdón un poquito. Estoy aquí. Eh, vuelvo a la imagen. Me disculpan que me haya salido un poco del foco. ¿Mm? Hay un poema que no lo había puesto yo en la lectura original, pero me parece que quiero comentarlo un poquito, que es el poema 126, que se llama El embarazo. Ujú. Comentarlo brevemente nomás, porque es uno de los pocos poemas, si es muy poco, no sé si el único, pero por lo menos de los que yo he podido leer, me parece que es el único hasta el momento, en que la voz lírica es de una mujer. Es posible que lo haya escrito un varón, ciertamente, porque los poetas que escribían esto en latín eran básicamente estudiantes, clérigos, que sabían latín. Las mujeres del siglo XI o XII era casi imposible que supieran latín, digamos, porque no tenían acceso a esa educación. Pero, de cualquier modo, el poeta, más allá de que haya sido un hombre o no, se pone en el lugar de una voz femenina y toca eh, un tema muy que debe haber sido muy importante, pero que debe haber sido sin duda una cuestión crucial en la Edad Media. De algún modo lo sigue siendo todavía, aunque ahora las cosas han cambiado. Es el embarazo de la mujer en una situación, digámoslo así, que no es el matrimonio convencional. Voy a leer el poema. Dice: hasta ahora, desgraciada de mí, oculté bien mi situación y con astucia mantuve una relación. Mas, al final la cosa se descubrió, pues mi vientre se hinchó y preñada el parto se avecina. Por ello mi madre me maltrata, por ello mi padre me reprende, y ambos con dureza me tratan. Solo en casa me quedo sin atreverme a salir, ni en público irme a divertir. Cuando salgo de mi casa, todos me clavan la mirada como si un monstruo fuera. Cuando miran este vientre, unos a otros se hacen señas y se calla mientras paso la gente. Siempre se dan con el codo, me señalan con el dedo como si hubiera hecho algo raro. Moviendo la cabeza me señalan, juzgándome digna de la hoguera por haber faltado una vez contra la pureza. ¿Para qué entrar en detalles? Yo soy el tema de todas las lenguas y ando en boca ajena. Por ello me siento agobiada, ya de dolor fenezco, y siempre entre lágrimas me encuentro. Para colmo de desdicha, mi amante está en el destierro por suceso tan pequeño. Por crueldad de su padre, a Francia se marchó, a los más lejanos confines de esa nación. Me hallo en la tristeza debido a su ausencia en el colmo de mi dolor. Es un tema, es un tema duro, por decirlo de alguna forma, por calificarlo de alguna forma. La chica, la muchacha que ha quedado embarazada, que es no aceptada por su familia o aceptada a regañadientes con graves malos tratos, y el muchacho, el amante, digamos, eh, desterrado por el propio padre, como un castigo por haber dejado embarazada, digamos, a esta chica. ¿Mm? Pero esto tiene que haber pasado todo el tiempo. O sea, el hecho de que un poeta culto, como seguramente era el autor de esto, que sabía latín, toca este tema y lo pone de esta manera en boca de un hablante femenino, es porque se trata no de una fantasía o una ocurrencia estrambótica, se trata de algo que con toda seguridad ocurría todo el tiempo. ¿Mm? Entonces, claro, si se celebra el amor, si se celebra
consecución del deseo, la satisfacción del deseo lo celebra como un espacio de consuelo, como incluso como una suerte de entrada al paraíso. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, por qué tratar mal a la mujer que ha quedado embarazada cuando finalmente de lo que se trata es de seguir lo que Dios de alguna manera ha dicho en la Biblia? Creceos y multiplicaos. Y si a eso le sumamos la idea de que el amor no puede ser delito, porque las cosas divinas no estarían mezcladas con el amor si fuera delito, bueno, entonces ¿por qué? Claro, uno podría decir que tienen que casarse. La institución del matrimonio es la que tiene que legitimar esta relación. Pero por otra parte, los poemas de Carmina Burana no son una celebración del matrimonio, son una celebración del amor. Son una constante reflexión también sobre el deseo, sobre la sexualidad. No es un tipo de poesía que esté celebrando, digamos, la institucionalidad o la regulación del deseo a través de determinadas instituciones como puede ser la del matrimonio. No es el caso. O sea, eh, yo creo que más allá de las consideraciones morales que cada uno pueda sacar en este punto, yo no quiero hacer más comentarios sobre esto, sí decir que Carmina Burana eh, es también una, un conjunto de textos que construyen el lenguaje de la erótica y del amor. Un lenguaje de la erótica y del amor que atraviesa siglos y que tiene su correlación en literaturas posteriores. Mucha de la literatura romántica, por ejemplo, le debe a esto, le debe a estas visiones, la asociación de la naturaleza con las pasiones amorosas. Eh, bueno, es un tópico que encontramos también en literaturas modernas, modernas quiero decir del romanticismo por lo menos. Ni hablar de la literatura clásica española, por ejemplo Garcilaso de la Vega, con sus sonetos donde el amor aparece tratado también como una antinomia constante, como un hielo que quema, por ejemplo. En donde, cuando la amada, el caso de Salicio, cuando habla, se alude a Galatea y la trata de más dura que mármol a mis quejas, es decir, como la falta de deseo o la falta de atención de ella hacia él hace que él la imagine como una especie de estatua sin vida. Por lo tanto, el amor está asociado también a la vida, a la tibieza, a la carne en el sentido literal del término. La ausencia de pasión o la ausencia de amor a veces se confunde uno con otro, no siempre se diferencia entre pasión y amor en estos poemas. De cualquier modo que sea, la ausencia de amor, la ausencia de pasión es también la ausencia de vida. Uno podría decir, extremando quizás un poco las cosas, que Carmina Burana es un gran canto a la vida, con todas sus contradicciones, con sus deseos, con lo placentero y con lo triste que pueda ser esto. Se me quedó un poco en el tintero lo de los goliardos, pero solo decir que los goliardos eran poetas un poco fuera de la ley, entre comillas, pero que a diferencia de otros poetas de los que yo he hablado en video anterior, estos escribían básicamente en latín. Por lo tanto son poetas cultos, digamos. No son poetas populares o no son poetas que
que, eh, que privilegien las lenguas vernáculas. Se le llamaba goliardos porque son asociados con Golias, que se supone que era el nombre del gigante que David derrotó en el episodio bíblico famoso aquel cuando, cuando David le tira la piedra y da en la frente del gigante filisteo. Golias, en la concepción cristiana, termina siendo asociado con lo demoníaco. Y de ahí viene la idea de Goliardo como un poeta, eh, no demoníaco estrictamente, pero eh, poetas impíos, podríamos decir así. ¿Mm? Impíos, digamos, desde la óptica de la institución iglesia que buscaba, por lo menos en su forma más ortodoxa, buscaba eh, una comunión completamente espiritual con Dios y con la naturaleza, no, y no la expresión de los deseos como se busca acá. Voy a dejar esto por aquí hasta ahora y por, por escrito les haré llegar, digamos, algunas otras consideraciones acerca de la poesía medieval, la poesía lírica medieval, de la que hemos estado hablando y asomándonos un poquito a su enorme, enorme complejidad.